Bueno, arrastion guztioi, lehen Josek esaten zuen moduan, eta, bueno, mila esker hurbiltzearren, eta mila esker ere, bueno, Jose Manzanedak lehen aipatzen zituen elkarteak, ez, hau posible egitearren, ez, alde batetik Euskadi-Kuba, Sierra Maestra, Desembarco del Granma, eta gero bestetik Resumen Latinoamericano, Cuba Información, MESC, Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, eta Sirika, lekua bera eskaintza ez. Esaten genuen, zaila da, orain dokumentala ikusi ostean hastea, ez? Dokumentala bera ziragaragarria da, unkigarria, benetan, ezinbestean, ez? Azken finean, genozidioa, Palestina herriak pairatzen ari den genozidioa bera eta errealitate gordina islatzen duelako, islatzen baitu, ez? Baina baita ere, bueno, gero zuek hitz egiteko aukera izango duzue, bestetik esaten nuen itxaropenaren bideak erakusten ditu, edo behintzat, desde luego, erresistentziaren erro sendoak, ez? Olibondoak bezalakoak, ez? Bueno, decía que cuesta un poco empezar ahora a arrancar después del documental y, bueno, la verdad es que es impactante, es emocionante, como no, en los testimonios, como no, porque refleja, decía, eso es el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino, ¿no? Por ese ataque genocida de la entidad sionista. Pero por otra parte es verdad que también refleja, además de ese vínculo impresionante, ¿no?, entre el pueblo cubano y Palestina, pues también en momentos de esperanza, ¿no?, y desde luego los caminos profundos de la resistencia, ¿no?, como esas raíces del olivo, ¿no?, la raíz del olivo. Bueno, para mí la verdad es que es un placer estar aquí. Cuando me ofrecieron la posibilidad de estar aquí, no solamente por estar junto a vosotras con el tema del documental impactante, bueno, siempre interesante las actividades que se organizan desde Euskadi, Cuba y todos estos colectivos que mencionábamos, pero por otra parte por estar con Carlos Aznares, ¿no?, un referente, la verdad, para muchas cosas. Hablábamos por aquí, cuando estábamos compartiendo en la preparación un poco, decíamos, pues Carlos Aznares es argentino, es amigo de Euskal Herria, ha estado viviendo en Euskal Herria durante muchos años, conoce esta realidad de cerca y decíamos, ¿no?, ha combinado siempre periodismo y militancia política, ¿no?, pero es verdad que siempre intrínsecamente unidas, ¿no? O sea, ¿cómo no entender, ¿no?, el periodismo sin esa militancia política y la militancia política sin esa comunicación? Bueno, desde el 76, ¿no?, con Rodolfo Walsh, ¿no?, y un grupo de militantes fundó la agencia de noticias clandestina, ANCLA, que tuvo un papel fundamental también en esos momentos terribles, ¿no?, del terrorismo de Estado en Argentina, y posteriormente estuvo exiliado en el Estado español, también en Euskal Herria, y bueno, no sé, nos va a faltar tiempo como para hacer aproximación a tantos temas interesantes que podemos abordar, pero desde luego podemos comentar cosas de esa triangulación, ¿no?, que se da así de manera natural entre Cuba, entre Palestina, Argentina y, bueno, con este contexto de Euskal Herria, ¿no? Bueno, no sé, no me quiero alargar demasiado, pero bueno, ha sido redactor en diarios como Noticias, Jauja, La Razón, Sur, también en espacios aquí más cercanos como Egin, como Ardi Beltza, como Kale Gorria. Ha sido militante desde antes y después de la dictadura militar. Bueno, a ver si tenemos ocasión de llegar un poco a la situación en Argentina también y ver todo ese recorrido que comentábamos antes, ¿no?, desde esa dictadura hasta estos momentos de democracia con Milei y compañía, ¿no? Tiene un montón de publicaciones también, algunas de ellas publicadas por Chalaparta, como Los sueños de Bolívar en la Venezuela de hoy, Rebelde sin tierra y demás, ¿no? En principio, lo que decíamos antes, el compromiso, la militancia por ese empoderamiento popular, ¿no?, fundamental que suele remarcar, y esa comunicación alternativa, esa comunicación combativa que transgrede las normas estereotipadas del poder mediático, ¿no?, un poder fundamental también en nuestros días, ¿no? Estaba leyendo justo antes bueno, preparando estos días pues este espacio, y como decías tú, que con Rodolfo Walsh, ¿no?, en esos momentos cuando con el tema de la prensa, que llegabais con la prensa y la vía comunicativa también a los
a los ingenios, ¿no? A las fábricas, ¿no? Y decías tú en un lugar que el diario era el pan caliente, ¿no? Que se llevaba a las fábricas como medio formativo, pero también como un instrumento de organización y de auspicio de la rebeldía, ¿no? Bueno, volvemos también aquí a la rebeldía con el documental. Entonces, lo primero, no sé, contarnos un poco, además, el contenido, si quieres profundizar en algo del contenido del documental, también parte del proceso, ¿no? Eres productor de este documental realizado por Sergio Guino y, no sé, cómo llegas aquí a hacer esta producción, bueno, que nos contextualices un poco el documental. Bueno, antes que nada agradecerle, voy a hablar la lengua del invasor, siempre digo esto cuando estoy aquí en Euskal Herria, pero agradecerle a Euskadi Cuba, a todos los compañeros y a todas las compañeras que han organizado esto. Me parece fundamental decir que este documental no solamente tiene el apoyo de Cuba y también la participación activa de los compañeros y compañeras de Palestina, sino que el director también es un compañero boliviano, o sea que hemos juntado en este documental varias naciones, varias luchas, varias esperanzas. Para mí hablar del documental es hablar de Palestina, ¿verdad? Decía hoy a la compañera, muchas veces no sabemos qué hacer con la bronca que nos da, con la impotencia que nos da sentir lo que está pasando en Gaza todos los días, pero a la vez también, y esto es muy importante y está muy claro en el documental, también hay que hablar de la resistencia, hay que hablar de la lucha, hay que hablar de que ese pueblo está peleando todos los días, antes del 7 de octubre, ahora se va a cumplir esta semana, casualmente, 77 años de lucha del pueblo palestino. Y como me decía un compañero palestino en Buenos Aires, antes de esos 77 años también peleábamos, porque nos dimos cuenta cómo el sionismo, cómo todo ese concierto de complicidades que fue la que en el 48 decidió que el Estado de Israel naciera sobre otro Estado que era preexistente, bueno, ya en ese momento, mucho antes, se estaba dando cuenta el pueblo palestino que estaba siendo invadido por los anglosajones sionistas, que después de la idea de Teodoro Herzl de irse hacia Palestina, porque también pensaron irse a la Patagonia Argentina o a Uganda, pero eligieron allí y desde ese momento empezaron los conflictos. Entonces, cuando yo lo veo en este documental a Basel es un compañero que mataron 146 familiares del 7 de octubre, es un compañero de Resumen Latinoamericano y también del Comité por la Causa del Pueblo en Cuba, y ver que a la vez se conjugan la realidad del pueblo cubano, la solidaridad internacionalista cubana que siempre estuvo, así como siempre estuvo la lucha en Palestina, siempre estuvo la solidaridad internacionalista cubana a pesar de todo el bloqueo, a pesar de todos los ataques que ha recibido Cuba, Cuba nunca nos falló. Y yo lo digo porque yo también vengo de la lucha armada, las guerrillas latinoamericanas se nutrieron de la idea de que siempre íbamos a luchar con la protección de una ideología que fue la que impregnó Cuba en América Latina y que ha dado tantos buenos resultados a lo largo del tiempo, porque es verdad que el enemigo juega con nosotros permanentemente diciendo que no se puede, que ya se acabó, que miren lo que les pasó, que miren cuántos murieron, que miren lo que está pasando en Gaza, y sin embargo, hoy mismo leí un texto de un compañero palestino en Gaza al que le están diciendo que se tiene que ir, dice, desaparecerá el mar, desaparecerá la tierra, desaparecerán los peces, pero no nos vamos a ir. Y esta conjugación de solidaridad internacionalista, demostración de lucha de lo que ha sido Cuba siempre, junto con el ejemplo que yo creo que nos ha puesto de pie a todos y a todas en el mundo, el ejemplo de la causa palestina hoy. Lamentablemente, como todas las cosas que suceden, las cosas importantes se van dejando de lado por las banalidades.
El enemigo sabe mucho de eso y comunicacionalmente lo maneja todo el tiempo. Pero la lucha palestina y la lucha de Cuba son dos luchas invencibles. Hay que tenerlo en cuenta siempre cuando estemos en esta depresión que nos agarra, cuando vemos los niños asesinados, los bebés asesinados. Ayer mismo, antes de ayer, 2 escuelas y ayer otra escuela con bebés. Y no hay justificación de ningún tipo. Ya sabemos que las guerras son tremendas, pero esto es peor que una guerra cualquiera. Esto es un asesinato nazi, fascista, sionista a la luz del día, con la complicidad de la mayoría de los países, de los gobiernos de la mayoría de los países del mundo, salvo el ejemplo, por supuesto, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Corea del Norte, de Irán, de todo el eje de la resistencia. Salvo esos ejemplos, a los demás gobernantes les cuesta, incluso a algunos que están con Palestina y que también están con Cuba, pero les cuesta hablar del tema. Y lo hemos visto muchas veces con Venezuela, ¿verdad? Son estos que piden las actas de la elección en Venezuela, pero no le piden las actas al gobierno fascista de Daniel Noboa, que acaba de ganar una elección con un fraude tremendo. Entonces, todo esto está en juego hoy, en el mundo de hoy. Todo esto está en juego. Y lo peor que podemos hacer es que nos convenzan que no se puede. Porque se puede. La demostración más clara es Cuba. Es Cuba, que han pasado años, han pasado luchas de todos los países, han caído en estas luchas muchos compañeros y compañeras y han llegado al poder y al gobierno otros como Hugo Chávez, como Daniel Ortega, como todos estos compañeros que fueron teniendo la posibilidad de construir desde la lucha, imitar el ejemplo cubano de persistir, ese ejemplo que no es solamente de Cuba, sino que también después se desparramó con esa generosidad que tiene Cuba por el mundo. Y Palestina es eso. Por eso el Che ya había estado en Gaza, y cuando el Che estuvo en Gaza, hay una anécdota muy importante. Vinieron 3 jefes, 3 comandantes de esa época, de los fedayines, y le dijeron, comandante, ¿qué podemos hacer para ganar esta lucha? Y el Che le dijo, seguir luchando, seguir armándose, porque con este enemigo no va a dejar el poder con palabras. El Che lo veía clarísimo en ese sentido. Pero como decimos, siempre el enemigo está tratando de inventarnos divisiones, está tratando de convencernos de que 2 estados son posibles, hay algunos que lo compran en todos los países del mundo, y no hay posibilidad, cuando a un país lo invaden y le ponen un estado encima, pero además le ponen un estado que machaca, mata, tortura al otro, a la gente de ese estado persistente, no hay posibilidades de 2 estados. Hay la posibilidad de que esos anglosajones que no tienen que estar allí se vuelvan a sus países, o que le inventen otros, que se los invente Estados Unidos, o que se lo invente algunos de los que tanto dicen que hay que apoyar a Israel, pero dejen al pueblo palestino en paz. Y en ese sentido creo que los humildes aportes que podemos hacer con este documental, con la lucha en la calle, yo creo, compañeras y compañeros, que lo único que realmente educa, la mejor universidad es la lucha en la calle. La mejor enseñanza, la mejor forma de ir formándonos. Yo vengo de muchas luchas y sigo militando en la Argentina en una organización donde la mayoría, nosotros somos 4 abuelos y un montón de jóvenes. Y cuando los jóvenes nos preguntan, ¿y ustedes cómo llegaron hasta aquí con estas ideas? Y bueno, porque nos inspiramos en Cuba, porque nos inspiramos en Fidel, nos inspiramos en el Che, y nos inspiramos en los horrores que sufrimos también en la Argentina a través de los años, con decenas de dictaduras, con decenas de, 30.000 compañeros desaparecidos y compañeras desaparecidas no es poca cosa. Pero sin embargo, siempre estamos planteando de que no hay que perder la memoria, que no hay que dejar que nos gane el relato del enemigo, que no hay que dejar que nos convenzan que somos débiles y que tarde o temprano vamos a terminar agachando la cabeza o nos vamos a hacer yuppies o hippies o lo que sea, pero seguimos. Y estos jóvenes de hoy que no vivieron muchas de las experiencias que han vivido estos compañeros que han luchado toda la vida,
también se dan cuenta de que este enemigo que estamos enfrentando y que no es nacional, es mundial, la única forma que hay de enfrentarlo es como hacen los palestinos, poniendo la cara, algunas veces con resiliencia, otras veces con resistencia armada, pero siempre poniendo el cuerpo frente al invasor, siempre poniendo el cuerpo a favor de los presos y presas. Recordemos que el 7 de octubre, este heroico 7 de octubre, como dice Basel, y que yo creo que hay que recordarlo como una de las grandes fechas de Palestina, porque es el no va más. Hasta aquí llegamos. Ya no podemos más y vamos a hacer todo lo que sea, aunque nos maten, aunque maten gran parte de nuestra población, vamos a hacer lo que sea para que perdure la idea de la existencia del pueblo palestino a través de nuestra lucha. Bueno, cuando se llega a ese momento, es como el momento que vivieron los vietnamitas que vencieron a Estados Unidos, recordémoslo, 30 de abril estábamos recordando eso también, y perdieron 5 millones de compañeros y compañeras, no es poca cosa. Los yanquis perdieron 50.000 y nosotros, el pueblo que acompañaba, los pueblos que acompañamos a Vietnam, 5 millones de muertos. Por eso que cuando algunos escépticos dicen, mirá la cantidad de muertos que hay en Palestina, tiene sentido y empiezan con el discurso, bueno, a lo mejor jamás se equivocó. No, jamás no se equivocó, ni se equivocó el Frente Popular, ni se equivocó la Yihad Islámica, ni todas las organizaciones, ni las facciones palestinas. Hay un momento, compañeras y compañeros, yo lo he vivido a eso también en la Argentina, hay un momento que la lucha pacífica no va más, porque nos han matado igual con la lucha pacífica, nos han torturado igual. Yo la mayoría de las veces que he estado preso y torturado ha sido en la época de las democracias, no en la época de las dictaduras, fíjense, porque en la dictadura nos cuidábamos más. Pero el elemento del no va más que fijó el pueblo palestino el 7 de octubre, se decidió entre todas las organizaciones. No es que hay una organización que pisa a la otra, no. Acá se unió el movimiento islámico con el movimiento del marxismo-leninismo del Frente Popular y del Frente Democrático y con todas las facciones nacionalistas palestinas para decir, se acabó. Y a partir de ese momento, obviamente el enemigo reaccionó y se tenía en cuenta eso. Porque ahora dicen, no lo tenían en cuenta, siempre tratando de minimizar la lucha de los más audaces, de los más valientes. Miren, yo vengo de una experiencia en la Argentina donde nos bombardearon Plaza de Mayo. Nos bombardearon Plaza de Mayo como acá bombardearon Guernica. Al pueblo civil, en la época de Perón, la oligarquía decidió subirse a los aviones, los marinos, y bombardearon en un acto de masas que había en Plaza de Mayo, bombardearon la plaza y mataron, todavía no se sabe la cantidad, pero no eran menos de 500. Y el pueblo con palos abajo y los aviones tirando. Entonces cuando nos preguntaban en la cárcel o en las declaraciones que teníamos en la policía, nos decían, ¿y ustedes por qué se levantaron en armas? Y nosotros decíamos, porque existió un 16 de junio del 55, que fue el día que bombardearon Plaza de Mayo. Entonces, cuando los palestinos, las nuevas generaciones le pregunten, ¿y por qué se levantaron el 7 de octubre? Porque aguantamos 76 años o 75 en el 2023, 75 años de torturas, de presos, de muertos, de asesinados, de familias divididas, de muros, de una construcción para oprimir a un pueblo. Y hay un momento, como decían los viejos revolucionarios, hay un momento que hay que elegir entre la dignidad de un pueblo y la comodidad, entre yo me cuido, y en eso priva siempre el tema del colectivo, del agrupamiento, del estar todos juntos para la pelea. No hay nadie que se salva solo. Ahora miren, Netflix ha puesto en todos los televisores del mundo una serie que se llama El Eternauta. El Eternauta fue escrita por un compañero nuestro de nuestra organización Montoneros, del cual yo tuve la dicha de ser su responsable. Un intelectual maravilloso, como Rodolfo Walsh, que tú citaste. Este hombre se llama Héctor Oesterheld. Ahora se hace esta película, esta serie, bastante cercana al texto que él escribió en los años 60. Pero ¿qué hacen?
que hace Netflix y que hacen los que se callan la boca entre los actores, los mejores actores argentinos. No mencionan al guionista. No, el que escribió no se lo menciona. ¿Por qué no se lo menciona? Porque fue asesinado durante la dictadura por ser un guerrillero. Entonces, el nuevo relato. Te cuentan la historia, pero lo corremos al que escribió la historia. Y eso está presente en muchas de estas historias. Por eso es muy importante lo que hacen estos compañeros, estudiantes, que estoy seguro que van a volver a Palestina, no me cabe la menor duda. Dicen en todo momento Ghassan Kanafani, nombran a los intelectuales palestinos que todo el discurso israelí considera subversivos, terroristas, pero fueron los mejores intelectuales que ha dado el pueblo palestino. Porque el pueblo palestino, dentro de Medio Oriente, es uno de los pueblos más cultos, más ligado al aprendizaje. La mejor universidad de Medio Oriente se llama Birzeit y está en Palestina. Y se enfurecen los sionistas cuando, a pesar de las bombas, a pesar de todo, los niños, cuando les preguntan ¿a qué universidad vas a seguir? Porque cada tanto aparece el periodista francés o el periodista inglés que dice ¿y te gustaría estudiar en la universidad en Londres? No, a mí me gustaría estudiar en Birzeit, porque es una universidad de lujo y cada vez que van los estudiantes a la universidad, los colonos los esperan, les tiran piedras, tratan de correrlos del estudio, y lo hemos visto muchas veces en los escombros de Gaza. Esa escuela que bombardearon el otro día está construida sobre los escombros. Es una escuela destruida en los escombros. En los escombros de Gaza los niños siguen estudiando. Los niños siguen estudiando. Esa es la manera que tiene el pueblo palestino también de resistir y por eso va a vencer, sin duda. Hablabas, como no, o sea, de creación de narrativas, de los relatos de los enemigos y también está implícito también el tema del bloqueo mediático, ¿no? Y cuando hablamos de bloqueo mediático acudimos también a Cuba, ¿no? O sea, estás descubriendo a través de este documental, estáis descubriendo todos los que estáis participando en el documental ese internacionalismo, ¿no? Esa solidaridad cubana que muchas veces se nos oculta, ¿no? Y que se pone siempre el acento en cuestiones negativas, bueno, como siempre, ¿no? Y no sé, es poco conocido, ¿no? Esa existencia de becas de estudio, ¿no? Realmente a estudiantes de todo el mundo, con Via Yala en Latinoamérica, en África, en muchos lugares, pero también con Palestina, y esa solidaridad y ese compromiso activo que se mantiene con Palestina, ¿no? Sí, con Palestina y con todos los pueblos, porque fíjate que Cuba no, es lo que dije antes, no le ha fallado a ningún pueblo que incluso ha ayudado a través de las brigadas médicas en tiempos en que todos los países se recluían, y Cuba con las vacunas y mandando brigadas médicas a Italia, donde había una campaña muy dura contra los médicos cubanos, o al Harlem norteamericano, en medio de también los ataques que sufrían los médicos cada vez que iban a Estados Unidos. Sin embargo, Cuba no dejó de atender, no pensaba a la hora de exportar salud si eran de derecha o eran de izquierda los gobernantes. Atendía al pueblo. Por eso hay una película muy buena que también habla de Cuba, que es la presencia cubana en Haití. Cuando uno de los haitianos dice, acá nos mandaban todos soldados, las Naciones Unidas, invasores. Los médicos cubanos y los educadores cubanos estuvieron siempre, porque los otros venían y se iban. En cambio, los médicos y los educadores estuvieron siempre. Y eso es Cuba, eso es Cuba. Nunca nos va a faltar el tiempo y realmente las ganas para agradecerle a Cuba lo que ha hecho por todos y todas nosotros en el mundo. Yo digo en América Latina, pero por eso el odio a Cuba, por eso tantos años de bloqueo, por eso tantos años de mentiras, que por supuesto tanto el gobierno cubano ahora que ha levantado la bandera de Palestina de una manera que su propio presidente Díaz-Canel anda con el kufiyeh en todos los actos, que no es poca cosa, ponerse en kufiyeh con los protocolos que tienen los diplomáticos y los gobernantes. Bueno, es decir, aquí estamos. Nosotros no renunciamos a ser solidarios,
para que nos levanten un poquito el bloqueo. Tienen clarísimo que van a ayudar a todos los pueblos, y lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Cuando había que votar en Naciones Unidas, los pocos votos que había a favor de Palestina eran de Cuba y de otros países amigos, pero el resto se borran porque no les conviene, como se borran de apoyar a Venezuela, como se borran muchos gobernantes latinoamericanos de mencionar a Maduro, o cuando lo mencionan es para crucificarlo. O sea que Cuba ha dado... O sea, como dijo Chávez una vez, nosotros no existiríamos si no hubiera existido Cuba. Por eso fue tan generoso Chávez cuando fue a Cuba en el 94 y Fidel lo recibió casi como un mandatario y le dijo, no, yo voy a volver a devolverle todo lo que Cuba ha hecho por todos los pueblos del mundo y por Venezuela. Y en ese sentido cumplió como siempre. Chávez cumplió en todos los aspectos. Por eso que de esos ejemplos tenemos que tomar todo el día, incorporarnos a nuestro pensamiento en los momentos difíciles, ¿verdad? Basel decía, hay muchos Guevaras en Palestina, y hay muchos Guevaras en el mundo también, anónimos, que siguen luchando en condiciones muy difíciles, muy difíciles. Hoy están en la lucha frontal, no es como antes, no es como antes. Hoy ni siquiera combaten cuerpo a cuerpo, ni siquiera combaten desde aviones. Te mandan los drones y te queman una escuela o te queman una mezquita o una iglesia, porque para ellos esto es un divertimento. La guerra la toman como un divertimento. Y los pueblos van a la guerra muchas veces obligados con la necesidad de lograr la independencia, con lograr la libertad. No hay otra excusa. En cambio, ellos van a la guerra para oprimir, en su voracidad de tener más dinero, más dinero, más dinero. Y ese es el ejemplo que da Estados Unidos y esa forma de vivir norteamericana de la clase alta, porque la clase baja, los norteamericanos pobres sufren las mismas cosas que sufrimos nosotros en todo el continente latinoamericano, ¿no? Hablando de dificultades, decíamos antes, no me resisto, la verdad, teniendo aquí a Carlos, llevarnos también, o sea, ya sé que el tema es Cuba-Palestina, pero teniendo a Carlos no me resisto a preguntar también por Argentina, ¿no?, que comentábamos antes, ¿no?, y esas dificultades. Decíamos antes, desde ese terrorismo de Estado con la cruenta dictadura hasta momentos esos diferentes presidentas que han ido pasando por esa supuesta democracia hasta llegar a este momento con ese Milei, ¿no?, que está maltratando, como no, que está ejecutando también unas decisiones políticas y económicas que está teniendo muchísimo impacto en esa población que supuestamente también le votó, ¿no? Pero también, frente a eso, también destacar, no sé, todas esas movilizaciones que se están produciendo y que, bueno, gracias a medios de comunicación alternativos como el tuyo, pues estamos conociendo, ¿no?, esas movilizaciones, esas marchas que están enfrentando, ¿no?, a ese enemigo de clase que supone Milei y bueno, pues los que están dirigiendo el país actualmente, ¿no? Sí, muy sintéticamente. En Argentina vivimos una tragedia, realmente es una tragedia porque cuando hay un sector de la población, entre ellos mucha gente humilde, que decide votar a un fascista, es trágico. También habla de nosotros, que tenemos que hacer autocrítica, porque ¿por qué pasa eso, verdad? No solamente pasa porque el enemigo trabaja bien, sino porque también las izquierdas muchas veces abandonan los territorios que le pertenecen, se cansan a veces de la lucha, mucha gente, o también son ganados por un discurso del buenismo. Bueno, no hay que enfrentar, tenemos que matizar, y ellos avanzan. Se habla de reconciliación en la izquierda, ellos no se reconcilian con nadie. Se habla de perdón en la izquierda, ellos no perdonan a nadie. Ellos te la juran hasta el último momento, hasta que te ven vencido. Y cuando estás vencido, te pisan un poco más. Entonces en ese sentido, vivimos una tragedia, porque yo lo digo siempre, ganó la extrema derecha en la Argentina, pero con la complicidad de un sector del progresismo que cuando gobernó no estuvo a la altura de las circunstancias.
y actuó timoratamente, teniendo el voto popular de apoyo. Yo no creo más en las democracias, quiero decirlo claramente, en la democracia burguesa no creo más. Creo que la democracia burguesa es una trampa que nos tiende el enemigo todo el tiempo, cada 4 años, cada 5 años, nos quieren convencer, aparece el candidato con la sonrisa, aparece el otro que se pone la corbata cuando nunca usó corbata, ¿verdad? Y nos quieren convencer de que a partir de que lleguen ellos, esto se salva. Y en el caso de los progres, o de los malos progres, en Perú lo llaman la izquierda caviar, la gauche caviar, ellos abren la puerta también a esto, porque cuando gobiernan, nosotros tuvimos un gobierno que llegó con el voto de la gente, cansados de la otra derecha de Macri, Mauricio Macri, otro derechista que ahora está aliado con este, la gente dijo, bueno, votamos a Alberto Fernández, que lo puso Cristina Fernández de Kirchner, que es otra que bien baila. Entonces, Cristina eligió a Alberto Fernández. Todos sabíamos que Alberto Fernández era un traidor a los propios kirchneristas, los había traicionado durante el gobierno de Kirchner. Entonces, bueno, puedes elegir a un traidor, porque te va a traicionar de vuelta. Bueno, no, lo puso. Pero en ese momento había que votar, y toda la gente dijera, con tal de que se vaya a la extrema derecha, votamos a este. Bien, ¿qué hizo Alberto Fernández? Poco y nada. Todo lo que había prometido hacer no lo hizo. Los trabajadores bajaron los salarios. La gente de los barrios donde yo milito habitualmente empezaron a comer mucho menos de lo que comían con los gobiernos de derecha. O sea, una cosa de locos. El progresismo llegaba al gobierno y había menos alimentos, menos posibilidades de que la gente tuviera más trabajo. Por supuesto, ese gobierno empezó a fracasar. Entonces, nuevamente, había que elegir al candidato que enfrentara a Milei. Y se elige al hombre que nos enterró con el Fondo Monetario Internacional. Sergio Massa, que era el contrincante de Milei, era el hombre que firmó los acuerdos con el Fondo Monetario, que gran parte de lo que sufrimos ahora, porque lo ratifica Milei todos los días, ahora Milei, el Fondo Monetario es poco, Milei nos hunde todos los días con el Banco Mundial, con el otro, con Trump. Bueno. Pero entonces la gente dijo, entre uno y otro, más una campaña mediática muy fuerte a partir de considerar a Milei como el rupturista, la gente con poco nivel de conciencia política, porque durante mucho tiempo la izquierda, nosotros mismos, abandonamos el tema de la formación política para nuestros compañeros, y entonces la gente dijo, votemos al disruptivo, porque el otro ya lo conocemos, ya estamos comiendo poco, y gana Milei. Y empieza algo tremendo que es, bueno, vamos a enfrentar a Milei. Y Milei no tiene tapujos para decirte que si te va a reprimir, te va a reprimir. Si agarra la motosierra, te va a echar del trabajo. Y empezó una situación que yo creo, salvo el detalle, que no es detalle menor, de 30.000 muertos por la dictadura, estamos peor que con la dictadura. Por dos cosas, por dos razones. Porque nuestra gente ha caído en un pozo de desesperanza, porque no cree en la clase política, con razón, no cree en la clase política. Cree cada tanto en la democracia, porque lo engañan así, bueno, no importa, cada 4 años votemos, algo pasará, no pasa nada a favor de la gente. Ese es un tema, o sea, la clase política, por eso en la calle se grita que se vayan todos, grito que se gritaba en el 2001. Y segundo, porque la represión y la memoria que hay de la represión que hemos sufrido durante muchos años está presente en las nuevas generaciones. Entonces, hoy quemar una bandera norteamericana en una manifestación que antes era algo común, que si no pasaba eso no había manifestación. Hoy, la gente dice, no, cuidado porque es una provocación, el gobierno nos va a reprimir. Esto es lo general. Ahora, que hay excepciones, claro, por eso estamos en la calle, por eso hay movilizaciones, a pesar de direcciones cómplices del gobierno, a pesar de diputados cómplices, estamos en la calle. Pero no se resuelve, lamentablemente no se va a resolver en la calle hasta que no haya más mayoría de gente
y mientras se va a ir resolviendo en las urnas. Acaba de haber una elección este domingo. En 4 provincias, las 4 ganó la derecha. Después de 1 año y medio de gobierno de hambrear a la gente, de maltratar a la gente, ganó la derecha. Porque la oposición no tiene discurso. No tiene discurso. Entonces, ¿qué auguramos? Cuando me pregunto, hay un periodista acá en Euskal Herria me dice, ¿y qué se puede augurar para el 2027? Que es cuando va a haber elecciones presidenciales. Bueno, hoy las encuestas dan que si hay elecciones hoy gana Milei. Entonces, ojalá no pase esto, porque si tenemos que soportar 4 años más 4 años más, el país está vendido. La soberanía prácticamente es un eslogan del pasado. ¿Vendido a quiénes? A los israelíes, a los yanquis, a los ingleses, a los españoles, a los galeses. Cualquiera puede comprar tierra en Argentina porque se remata. A todo esto tenemos un gobierno sionista, ultra sionista, que hace jurar a sus ministros por la Torá. Por la Torá. Una cosa que nadie se animó en el mundo, eso, nadie. Ni el más amigo de Israel. Bueno, tenemos un presidente que además es considerado el embajador de la luz de Israel. Tenemos un ministro de Economía que debería estar preso, no ahora, sino hace 20 años, porque ha estado presente en todas las estafas multimillonarias. Y tenemos un presidente que se lanzó el otro día con la criptomoneda, la criptoestafa, y está impune. Vos robás una gallina, un pobre peón de estancia argentina, le roba una gallina al patrón y se le llega 5 años de cárcel. Milei estafó al mundo con la criptomoneda. No hay juez que le ponga un juicio para meterlo preso o para sacarlo del gobierno, que lo mínimo a Lula lo sacaron con un juicio político por 100 veces menos que esto. Bueno, a Milei no se lo puede tocar. ¿Por qué no se lo puede tocar? Porque está Trump, porque está Netanyahu, porque está Europa, porque está todo este conjunto de complicidades que son las que condenan al pueblo palestino, que son las que condenan a Cuba, que son las que dicen que no mandan armas, pero mandan armas, que se jactan de decir como Pedro Sánchez, bueno, yo, no, Palestina, Palestina, y las armas siguen siendo. Entonces, ahí estamos. Argentina resiste como puede, hay una parte de nuestro pueblo que va a seguir resistiendo. Yo me emociono cuando veo las banderas palestinas colgadas en los balcones. Nosotros colgamos una bandera palestina y vamos presos, las colgamos. O no las colgamos, las sacamos a la calle y las llevamos en las manifestaciones, porque la gente también dice, no las colgues, porque van a venir a tu casa, te van a allanar la casa. A un compañero nuestro le allanaron la casa por tener una bandera palestina colgada, 8 meses de cárcel. Cuando salió con tal depresión que se tiró debajo de un tren. Entonces, eso es Argentina hoy. Gobierno sionista, gobierno a favor de las corporaciones, gobierno a favor de los yanquis y, por supuesto, con una resistencia todavía mínima. Pero tenemos confianza, no la hemos perdido. Si a esta altura, con todas las que nos han pasado, perdemos la confianza, por lo menos en homenaje a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, vamos a seguir la lucha hasta que nos llaman de arriba. Siguiendo con esa vía de comunicación combativa por la que siempre has apostado, este es un documental producido por vosotros. No sé si tenéis algunos otros proyectos o sí, contarnos mínimamente esa parte. Nosotros somos los mismos que produjimos Cubanas Mujeres en Revolución, que algunos de ustedes habrán visto. Ahora vamos a lanzar la segunda parte de Cubanas Mujeres en Revolución. No creo que se llame así, pero estamos con el nombre, pero tenemos muy buen material para contar más sobre las mujeres cubanas y sobre la lucha, porque cuando lanzamos esta película de cubanas, la Federación de Mujeres la adoptó, la Federación de Mujeres de Cuba la adoptó como propia. Y la verdad que fue impresionante porque no hubo un rincón, un pueblito de Cuba donde no se dio la película, aparte en la televisión cubana se dio un montón de veces, y en Telesur también. Entonces ahora, bueno, con esta película estamos también, con la de Palestina, dándola abriendo caminos para algunas televisoras, seguramente Telesur la va a dar, y estamos también con otro proyecto para poner en marcha, que es la lucha de las comuneras, las mujeres venezolanas en las comunas, tratando de demostrar que el poder popular
cuando hay voluntad política desde arriba, el poder popular crece en terreno fértil y después ya no es necesario apoyarlo desde arriba. Se autoayuda con la organización política, con la formación política y con el trabajo creyendo en la revolución, creyendo que este es otro de los temas que la izquierda, lamentablemente, cuando digo la izquierda, que no se sienta nadie tocado, digo, las izquierdas, sectores de la izquierda, todos sabemos a quién no puedo referirme, a los que claudican, pero han abandonado muchos la idea de que hay que hacer la revolución. O sea, y para cambiar en serio hay que hacer la revolución. Y para hacer la revolución hay que poner mucho sacrificio, porque no hay revolución profunda, y esto lo sabe Cuba, y lo sabe Venezuela, y lo sabe Nicaragua, sobre todo, las tres, que no hay revolución profunda de cambio en serio que no cueste hasta muertos, Entonces la izquierda prefiere no hablar ya de revolución. Una parte de la izquierda ya no habla de revolución, habla de evolución, inventan palabras. Y la otra cosa es el tema de que hay que tener clara la ideología de la organización que va a plantearse la idea de una revolución. Hay que tener claro que la meta tiene que ser el socialismo, porque los ejemplos que tenemos son los ejemplos que avanzaron y avanzan, algunos están todavía avanzando hacia el socialismo. Entonces, no hay fórmula posible de derrota del capitalismo si no es avanzar hacia el socialismo, si no es construir el socialismo. Y eso hay muchos sectores de izquierda que se transforman en socialdemócratas o en izquierda caviar o todo esto, que no quieren, es más cómodo no hacerlo. Es más cómodo, cuesta menos sacrificio, entonces de pronto se cuelan en algún gobierno, pues ha pasado, en todos los que hemos tenido en Latinoamérica, algunos se ha colado, algún ex guerrillero, que acá también le canta mucha gloria a Mujica. Yo les contaría la historia de Mujica porque lo conocí muy bien lo conocimos a Mujica, las traiciones de Mujica. Llegan al gobierno y no hacen lo que en la guerrilla decían que iban a hacer, o en la campaña electoral decían que iban a hacer, y después los terminan apartando. A Lugo lo apartaron, porque no hizo lo que tenía que hacer en Paraguay, o tiene ejemplos como el de Boric, que la izquierda chilena tan necesitada estaba de ver cómo derrotar a la derecha, que pensó que llegaba Salvador Allende. Y no llega ni la suela de los zapatos de Salvador Allende. Y esto también nos cuesta mucho retroceso, mucho dolor y retroceso. Ahí están los pueblos mapuche, el pueblo mapuche, diciendo que es más represor Boric que Piñera, y con eso hay que decir mucho, porque Piñera fue lo que fue, y la revuelta chilena que fue heroica fue contra Piñera precisamente por toda la represión que él encarnaba. Pero bueno, eso es un poco lo que nos pasa, yo no digo en Latinoamérica, nos pasa en el mundo. Y por eso avanza la derecha también, por eso avanza la derecha. Cuando nosotros perdemos la meta de hacia dónde queremos ir, ellos vienen a reemplazarnos y decir, nosotros sabemos a dónde queremos ir, sabemos muy bien a dónde queremos ir, que es dominar, más dinero, más corporaciones, más extractivismo, más transgénicos, bueno. Hay un ejemplo maravilloso que hay que recordar siempre, y cuando pase por aquí alguno, invítenlo y que den charlas, porque son un ejemplo de movimiento revolucionario de masas, que es el movimiento Sin Tierra de Brasil. Ese movimiento es un lujo en América Latina. Y eso sí que pelean por la tierra, pelean por la educación, pelean por la salud, y además forman a sus compañeros en la idea de que no hay que irse a las grandes ciudades, sino que hay que quedarse en la tierra, hay que defender los espacios que se ganan, porque en las ciudades a los pobres los maltratan, los ningunean. A los mapuches cuando llegan a las ciudades que no hablen mapudungún, porque acá te dijeran no hables euskera. Bueno, y en cambio el MST cultiva toda esa historia de asentarse en la tierra, como el pueblo palestino.
¿Cómo? El pueblo palestino sabe que a pesar de las bombas que caen, que no van a estar mejor en otro lado. En otro lado, la diáspora para el pueblo palestino es durísima, durísima. ¡Viva Palestina libre!